Poco antes de llegar Marduk, Enki pidió estricto silencio sobre lo ocurrido. No quería que su hijo supiera que él había engendrado a la Adapa. Temía que pudiera sentirse ofendido al saber que Adapa era el propio hermanastro de Marduk. Cuando Marduk llegó y vio a los dos hijos varones de Adapa, se encariñó con ellos. Todos los líderes reunidos debían decidir quién sería el progenitor de los pequeños. Marduk quiso hacerse cargo del pequeño, al que bautizaron como Abael, el de las praderas mojadas, y se lo llevó hacia unas praderas. En cambio, Ninurta se hizo cargo del hermano mayor y lo bautizó como Caín, aquel que en el campo hace crecer alimentos. Cuando los niños se hicieron hombres, Enlil propuso un acto de celebración para comprobar la eficacia y fidelidad de Caín y Abael en sus labores. Cuando se recojan las primeras cosechas, cuando madure la primera oveja, se hará la celebración de las primicias. Aquella tenía que ser la primera vez que los dos hermanos se inclinarían ante los dioses sumerios más destacados para ofrendarles sus alimentos. Llegado el día, Caín y Abael colocaron sus ofrendas a los pies de Enlil y Enki. Abael dispuso cereales y Caín un cordero. Enlil alabó sus cometidos y Enki se alzó y exclamó: «Carne para comer, lana para vestir ha llegado a la tierra». Ya concluida la ceremonia, Enki olvidó bendecir a Caín, un gesto que le causó gran rencor. Cuando los dos hermanos se retiraron, Abael se vanagloriaba de sus tareas. «Yo soy el que trae la abundancia, el que sacia a los Anunnaki, el que da fuerza a los héroes, el que proporciona lana para sus ropas». Aquellas palabras irritaron mucho a Caín, y éste respondió ofendido que él era quien procuraba la carne, el pescado y el pan a los dioses. Ambos se enzarzaron en una discusión en donde la envidia reinaba con fiereza. Los reproches se prolongaron durante todo un invierno. Cuando llegó el verano, la falta de lluvias había secado por completo los campos de Abael, y éste se vio obligado a conducir sus rebaños hacia los campos de Caín para que bebieran de los canales. Cuando Caín lo descubrió, se enzarzó con él en una violenta disputa. Le exigió que retirara sus rebaños de sus tierras. En vista de que Abael se negaba, ambos se golpearon hasta que Caín cogió una piedra y le atizó en la cabeza una y otra vez, hasta matarle. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Caín lloró desconsoladamente, abrazando con fuerza el cadáver de su hermano. Esa misma noche, Titi, la madre de ambos hermanos, tuvo un sueño premonitorio en el que vio cómo Caín asesinaba a Abael. Asustada, cuando despertó, alertó a su marido Adapa y acudieron juntos al campo. Allí asistieron a la trágica escena. Caín permanecía aún agarrado a su hermano, presa del llanto y la desesperación. Cuando Enki llegó al lugar de los hechos, le gritó a Caín: «Maldito seas, tienes que irte del Edín. No te vas a quedar entre los Anunnaki, los terrestres civilizados». Enki no quiso condenar a muerte a Caín, solo exiliarle de esas tierras. Después de ser enterrado a Abael, Caín fue llevado a Eridu para ser juzgado. Después del asesinato de Abael, Caín no pagó con la muerte su crimen, sino que fue desterrado del Edín hacia las tierras del este. Como castigo adicional, Ningit-Zida alteró su ADN para que no le creciera la barba. Fue como una humillación para que todos le reconocieran por aquel acto vil que había cometido. Adapa y Titi tuvieron un total de 30 varones y 30 hembras, creando así la estirpe de una nueva humanidad. Hace unos 51.800 años, Adapa, ya muy anciano, pidió la presencia de todos sus hijos antes de morir. Adapa quiso despedirse también de Caín. Cara a cara ante su hijo, le dijo: «Por haber asesinado a tu hermano con una piedra, por una piedra llegará tu fin». Luego pidió que lo enterraran a orillas del río donde había nacido, de cara al sol naciente. Tras el último aliento, Titi soltó un doloroso grito. Adapa había fallecido a la edad de 55.800 años. Aunque comparado con los ciclos de vida de los Anunnaki, la suya había sido una vida muy corta.
Hace unos 37.500 años, la estirpe de Adamo y Tiamat termina por extinguirse de la faz de la Tierra y tan solo prevalece la simiente de Adapa, que se establece cerca de las costas del Oriente Próximo. Después de la creación de Adapa, los dioses convivían con el hombre y la raza humana proliferó en número. Los Anunnaki exigían más esclavos primitivos para sus tareas, pero poco a poco dejaron de utilizarlos como mineros y se fueron olvidando de las extracciones de oro para convertir al hombre en un sirviente para todo tipo de tareas. Los dioses les enseñaron a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos, hasta que algunos hombres fueron ordenados sumos sacerdotes para que construyeran templos para venerarles. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo fundando una ciudad propia para ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos sobre los Anunnaki se lo debemos a un excepcional descubrimiento que tuvo lugar en un yacimiento de la bíblica ciudad de Nínive, la antigua capital asiria. Fue en el siglo XIX, en las ruinas del palacio de Asurbanipal, donde encontraron una biblioteca con los restos de 25.000 tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes, que nos relatan con detalle cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace 445.000 años y creó genéticamente al ser humano hará unos 300.000 años. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki? En el panteón sumerio figuran 23 dioses Anunnaki, pero sabemos que ni eran dioses, ni ángeles, ni demonios, sino criaturas con un desarrollo tecnológico y unos conocimientos sobre física avanzada, capaces probablemente de alterar el espacio y el tiempo, de atravesar dimensiones y mundos paralelos, y dotados de un potencial psíquico con el que podrían manipular las mentes de una raza inferior y convertirla en una especie esclava. Ante una civilización tecnológica como la suya, el hombre les consideró dioses celestiales con poderes para gobernar el cielo y la tierra. Las tablillas sumerias no hablan de criaturas etéricas, sino de seres biológicos, de carne y hueso. Los Anunnaki eran una raza guerrera, arrogante y con unos instintos de conquista y poder insaciables. Sabemos por los grabados que físicamente en comparación con los hombres eran muy altos, probablemente una altura superior a los 2,5 metros, y también mucho más fuertes. Se les representa como grandes manipuladores genéticos capaces de crear vida artificial y con conocimientos psíquicos muy elevados para jugar a ser dioses, creando religiones como sistema de control de la población, para confundir y generar guerras y disputas entre los pueblos de la Tierra. Pero, ¿qué aspecto tenían estas entidades? ¿Eran tan humanos como nosotros? En los grabados sumerios, los Anunnaki eran representados en forma humanoide, y aunque sus rasgos faciales quedaban parcialmente ocultos, en parte debido a sus barbas de lapislázuli, parecían tener un rostro humano. Sin embargo, en relación a su aspecto real, hay algo que no encaja. Los Anunnaki les prohibieron a los sumerios que en sus grabados y estatuas los reflejaran en su aspecto real. ¿A qué obedecía esta prohibición? Si los Anunnaki eran tan humanos como nosotros, ¿qué clase de inconveniente hubieran tenido en dejarse reflejar tal como eran? En Babilonia denominaban a los Anunnaki Sir, que significa dragones o gran serpiente. De hecho, el propio Enki pertenecía a una estirpe familiar llamada la Hermandad de la Serpiente, ya que su madre, la concubina Nanu, era descendiente de esta sangre. El símbolo de Enki eran las 2 serpientes enroscadas del caduceo. Este símbolo podría encerrar hasta 3 tipos de significados.
La primera interpretación sería la naturaleza reptiliana de estos seres, una posibilidad cada vez más aceptada por investigadores de todo el mundo, en vista de que prácticamente todas las culturas antiguas de la Tierra fueron creadas por dioses serpiente llegados de las estrellas. La segunda interpretación sería que, debido a que las dos serpientes guardan una estrecha similitud con la cadena del ADN humano, sería todo un sello distintivo para decirnos que ellos nos crearon, algo así como un copyright que viene a recordarnos quién es el fabricante de nuestra raza. El tercer significado del caduceo sería la síntesis del conocimiento, de la sabiduría espiritual, ya que tal como viene simbolizado por el hinduismo, la serpiente enroscada es la energía kundalini que el hombre guarda latente en su chakra sacro, en espera de que ascienda hacia la iluminación, recorriendo todos los centros energéticos hasta alcanzar el séptimo y último chakra, el coronal. En el Oriente Próximo se encontraron varias estatuillas de dioses sumerios, claramente de aspecto reptiliano. Sus rostros parecen ranas y sus cráneos son mucho más alargados que los humanos, especialmente en la parte occipital. De hecho, ya se han encontrado calaveras en Sudamérica, supuestamente pertenecientes a los antiguos Anunnaki, concretamente en Perú, en el Museo Arqueológico de Lima y en el Museo de Ica, que muestran unas dimensiones craneales mucho mayores que las humanas, de tipo dolicéfalo, con unas cuencas oculares mucho más grandes e inusualmente redondas. Según el investigador suizo Nassim Haramein, estos cráneos, que él denomina cabeza conos, pertenecen a los antiguos Anunnaki y constituyen la prueba de que no pueden ser humanos. En cambio, los detractores argumentan que estas deformaciones forman parte de rituales de algunas culturas para parecerse a los dioses, especialmente en el antiguo Egipto. Para ese fin, utilizaban tablas o cintas de cuero pegadas al cráneo desde el nacimiento. El niño sufría una compresión craneal continua que podía deformar la frente, los laterales o la nuca. Pero sabemos que nunca podría modificar la capacidad craneal en centímetros cúbicos. El proceso podría deformar el hueso, pero no aumentar su volumen. Eso sería del todo imposible. Y la prueba de ello es que los cráneos humanos encontrados que realizaban estas deformaciones no se parecen en absoluto a estos llamados cone heads, cabeza conos. El mayor tamaño de cráneo humano que se tiene conocimiento alcanzaba unos 1980 centímetros cúbicos. Sin embargo, algunos de estos misteriosos cráneos alcanzaban un tamaño de unos 3.200 centímetros cúbicos, una diferencia importante. Aparte de este detalle, estos cráneos poseen un 15% más de ancho en sus órbitas oculares, y la perfecta simetría de sus lóbulos descartaría cualquier presión mecánica externa. Estaríamos hablando, pues, de seres que no se corresponden al hombre de Neandertal, ni el de Cromañón, ni al Homo erectus, pero mucho menos al Homo sapiens. En esta representación vemos lo que podría ser el verdadero aspecto de un Anunnaki. Según las tablillas, eran seres territoriales, belicistas y tremendamente ritualistas. Se regían por la numerología y realizaban sacrificios humanos y animales en fechas señaladas como parte de un ritual de invocación hacia otras dimensiones. Durante sus ceremonias, sometían a los sacrificados a todo tipo de vejaciones, siguiendo un patrón parecido a los rituales adámicos. Les hacían comer y beber excrementos y les torturaban hasta el límite de sus fuerzas, para generarles un estado de pánico total. De este modo obtenían una energía de la que se alimentaban.